¿Qué tal a todos mis amigos reconstructores de clutch y frenos? Les damos la más cordial bienvenida a su canal Refaccionaria Vertis de León. Somos una empresa especialista en comercializar todo lo que tiene que ver con embragues y frenos. Tenemos una experiencia de 40 años donde nos hemos mantenido con constancia, calidad y esfuerzo, contando con oficinas en el Distrito Federal y la matriz en León, Guanajuato. En este video vamos a aprender a seleccionar la mejor opción para nuestro vehículo en cuestión de una buena balata de block. ¿Para qué? Para obtener un ahorro en nuestro bolsillo, obviamente, y obtener el mejor beneficio que nos conviene para nuestra unidad. Les voy a mencionar lo que es el coeficiente de fricción, importantísimo para un frenado de calidad. El coeficiente de fricción es la oposición que debe de llevar la balata contra el tambor. ¿Para qué? Para generar un buen frenado. Este coeficiente de fricción puede empezar desde el DD, que significa que es lo más bajo, hasta un GG, que es calidad y excelencia, lo más alto en coeficientes de fricción. Vamos a comparar todas estas balatas que existen en el mercado mexicano, pero ojo, hoy en día esta balata llegó a México gracias a Refaccionaria Vertis de León, calidad a nivel mundial, Velvet Touch by Carlines. Les voy a mencionar que todas estas balatas cuentan con 4 o 5 formulaciones especificadas en colorcitos o en numeritos. ¿Para qué son estas? Porque ellos fabrican para cada tipo de terreno o medio ambiente en donde se están generando ese uso de sus balatas. ¿Cómo en qué? Como en humedad, como en calor, como en frío, como en montañas, como en planos, subidas, bajadas, etcétera. Ok, entonces ahora les diré cómo funciona el coeficiente de fricción en cada una de estas balatas para que tu amigo selecciones la mejor opción. Empecemos con esta balata. Su coeficiente de fricción es FF, que quiere decir media alta fricción. Al igual tiene un coeficiente de fricción GG, que es alta fricción. Esta es hermana de esta, pero esta balata solamente tiene un coeficiente de fricción FF. Esta otra balata cuenta con un coeficiente de fricción que es FF, media, alta fricción, y también tiene una gama de coeficientes de fricción GG, que es alta fricción. Esta otra balata solamente la vamos a encontrar con el coeficiente de fricción FF, media, alta fricción, al igual que esta, que es un coeficiente de fricción FF, media, alta fricción. Y les voy a hablar de esta balata, que es la que todos conocemos, la que vemos en cada esquina, pero no por verla continuamente quiere decir que es tu mejor opción. Cuenta con un coeficiente de fricción EF, media baja fricción, y un coeficiente de fricción FF, que es media alta fricción. Ok, por comentarios que me han hecho ustedes, esta balata tiende a ser muy suave en su calidad EF. Y debido a eso tiende a tronar, a sacar mucho polvo. O bien, ustedes me han dicho que en su calidad más alta es buena la balata, pero tiene un gran defecto, tiende a rechinar, y ese rechinido hace que genere que nuestros tambores se vayan desgastando más rápido. Ahora les voy a hablar de este producto que llegó a México gracias a Refaccionaria Vertis de León, Velvet Touch by Carlines. Seguramente te has de acordar cuando obtuviste tu primera unidad. Dirás, la balata era buenísima, no se acababa, frenaba parejo. ¿Por qué? Porque llevaba un producto original. Y hoy en día Refaccionaria Vertis ya lo trae para ti. Esta balata es calidad mundial. Como dato curioso, la Fuerza Armada de Estados Unidos maneja esta balata. Tú me dirás si no cumple con los estándares de calidad. Su coeficiente de fricción es el más alto que existe a nivel mundial. Es GG, alta fricción. Y las libras de frenado, no hombre, increíble, 23,000 libras de frenado. Te invito a que hagas la prueba y que compares por ti mismo lo que te estoy mencionando, que es verdad, que vas a obtener un beneficio mucho mayor al utilizar esta balata. Otro dato curioso que tiene esta balata es que desgasta tu tambor 0.06 milésimas por cada cambio. ¿Qué quiere decir? Que por cada 4 cambios de balata que tú haces con estas, tienes que cambiar un tambor. Con Velvet Touch, por cada 7 cambios de balata,
tú vas a cambiar un tambor. Ahí estamos ahorrando costo kilómetro. Tu vehículo va a seguir generando, va a seguir trabajando y sobre todo no vas a perder por unos pesos miles de pesos. No lo vas a perder. Tu mejor opción va a ser Velvetosh by Carlisle. Es producto original y solamente Refaccionaria Vertis lo trae para ti. Te invito a que hagas la prueba y no te dejes engañar. Recomendación, pon la balata en todos tus ejes. No hagas la prueba con un juego de balatas nada más, que lo pongas en una llanta. No, tienes que probarla en toda tu unidad para que veas el desgaste que te da parejo y el frenado que es excelente. Te va a garantizar una mejor vida para tu camión y una seguridad impecable para ti, amigo conductor. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado. Esperamos sus comentarios para seguir haciendo este tipo de videos. Esperen el siguiente video. Quiero mandar saludos a Toño y Ricardo de Aguascalientes de parte de mi amigo Francisco Barbosa. También para Abelino y Ricardo de Ezequiel Montes Querétaro de parte de mi amigo José Rayo. Al igual a la gente de Culiacán, Sinaloa. Un abrazo a toda esa gente bonita de Culiacán, Sinaloa, en especial para mi amigo Roberto y para mi amiga Lupita. Nos vemos pronto por allá. Si no se han suscrito a este canal, háganlo de este lado. Si ya están suscritos, denle a la campanita para que puedan estar recibiendo este tipo de tutoriales que nosotros vamos a estar sacando constantemente con la comparación de más materiales que a ti te van a interesar. Y si te gustó, dale like a esta parte de aquí. Nos vemos pronto en tu ciudad y seguimos adelante. Refaccionaria Vertis de León, número 1 en México.